entrevista de 1 a 3. Seguimos hablando sobre elecciones, pero ahora en otro tono, y es que el Instituto Nacional Electoral ha estado bastante sobre la lupa pública, que si la cancelación de algunas candidaturas, la no cancelación de otras, si se puede o no entregar tarjetas y las diferentes posturas de los consejeros. Hay un montón de asuntos que nos gustaría revisar, y para ello le agradecemos muchísimo la comunicación al consejero electoral, el doctor Ukif Espadas Ancona. Bienvenido, doctor, y gracias por su presencia en este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Si le parece bien, empezamos con este asunto del cambio de criterios, o por lo menos eso pareció a la hora de sancionar la entrega incorrecta de gastos de precampaña. En los casos de los aspirantes a las candidaturas de Guerrero y de Michoacán por parte de Morena, se les canceló de plano el registro, pero hubo una evaluación distinta con la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel. Hubo mucha discusión al respecto. ¿Quién mejor que usted para aclararnos por qué una sanción en unos casos y otra sanción en otros, consejero? Bueno, a ver, yo debo decir que yo me opuse a la cancelación del registro en todos los casos. Es decir, mi criterio ha sido el mismo. La cancelación del registro por la no entrega de reportes de gastos de precampaña, cuando estos gastos son realmente bajos, es desproporcionada y no me pareció en ningún momento la mejor decisión por parte del instituto. En el caso de la candidata gobernadora de San Luis Potosí, Mónica Rangel, hubo adicionalmente algunas variables que mis colegas tomaron en cuenta a la hora de tomar la decisión y que expresamente fueron el motivo de que la decisión fuera diferente. Específicamente dos cosas. Los gastos detectados se realizaron fuera del periodo formal de precampañas, pero muy especialmente el hecho de que por distintos procedimientos del propio instituto, la resolución se habría estado tomando a 3 semanas del día de las elecciones, a 3 semanas, lo cual habría resultado sumamente lesivo, tanto para el propio derecho de la candidata a ser votada como el derecho de su partido, pero mucho más importante, en mi opinión, el derecho de los electores, que a lo largo de lo que ya eran 2/3 partes del tiempo de campaña electoral, habían tenido esa oferta y que cambiarla por una decisión de esa naturaleza era lesivo también para el derecho de los electores. De acuerdo. Consejero, ahora que mencionamos estos casos específicos y sabiendo ya también su postura, preguntarle por otro tema que fue muy discutido. Únicamente se prohíbe la participación en procesos electorales de quienes tengan una sentencia por delitos, por ejemplo, de violencia de género. No es lo mismo si hay, apenas la investigación o la denuncia. El caso particular de Félix Salgado Macedonio, ¿cambió de alguna manera la perspectiva o el debate? ¿Se plantea, alguna modificación para cuando haya denuncias o la cosa se queda igual para las futuras contiendas? Bueno, a ver, en mi caso no tuvo ningún peso porque no debería tenerlo. Es decir, la definición sobre las responsabilidades de este o cualquier otro candidato en presuntos delitos del orden común corresponde a jueces de lo penal, no al Instituto Electoral. Y el Instituto Electoral no puede actuar sobre la base de las sospechas o incluso de las denuncias ya presentadas. Recordemos que la Constitución de la República establece como una condición fundamental en cualquier tipo de procedimiento la presunción de inocencia. Es decir, mientras un juez no haya declarado culpable a algún acusado de cualquier delito, la autoridad no puede derivar consecuencias como si ya hubiera sido sancionado. En ese sentido me parece que es algo muy explorado en el derecho y que no habría margen para que esa presunción o esa acusación tuviera un efecto electoral. Consejero, déjeme aprovechar su presencia para preguntarle también por otros temas que se han discutido ampliamente, por lo menos en la agenda pública, mediática de la ciudadanía. El tema de la entrega de tarjetas me parece que también puede ser confuso. Las tarjetas, cuando son tiempos electorales, si eran un programa preexistente, se mantienen. Si son nuevas con la promesa de empezar a funcionar después de que gane cierto candidato o cierta candidata,
sí son delito. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacerlo entender de forma muy clara a nuestra audiencia? Bueno, a ver, voy a usar en términos legales se define de otra manera, pero creo que aquí el vocabulario ordinario nos ayuda a entenderlo. Por favor. El dinero que se da para comprar un voto, sea de contado, es decir, aquí tienes 500 votos, 500 pesos, vota por mi partido, sea a crédito, después de la elección, si votaste por mi partido, te voy a dar 500 pesos, esa compra de voto es delito electoral. Ofrecer que si un partido gana, va a establecer un cierto programa que a una categoría de personas le va a hacer llegar dinero, eso no es ilegal, eso es puramente propaganda electoral. Es decir, si yo gano, por decir cualquier cosa, algo relevante en estos tiempos, digamos, a las mujeres jefas de familia les vamos a dar una beca de tanto. Bueno, esa es una oferta sobre un programa público que beneficiaría a cierta categoría de personas, en este caso a las madres jefas de familia, pero que no significa dame tu voto, yo a ti te voy a dar dinero. En ese sentido, no sería un delito electoral, sería puramente propaganda electoral. El problema es que a veces hay una zona aparentemente gris. Yo creo que en un análisis de fondo se resuelve, pero el que se entreguen, por ejemplo, tarjetas publicitarias que digan, si yo gano va a haber un programa y con esta tarjeta usted podría cobrar dinero. Ajá, entonces, bueno, allá habrá que definir cosas, es decir, bueno, a quien le toque resolver en su momento, esto se hace sobre la base de denuncias. En el caso de que no haya dinero circulando, si hay dinero circulando, eso involucra inmediatamente al INE en sus facultades de fiscalización. Pero si no hay dinero circulando, bueno, dependerá de las denuncias que se hagan y definir si esa oferta es una oferta de general de establecimiento de un programa en beneficio para ciertas categorías de personas, o si es una oferta de compra de votos. Tú, fulanito de tal, si votas por mí, te voy a dar tanto. Son cosas que en apariencia pueden ser confusas, pero que en un análisis detenido no lo son. Es decir, si se está comprando el voto, es un delito. Si se está ofreciendo la aplicación de un programa público que representará beneficios económicos para ciertos sectores, eso no es un delito. Gracias por la claridad con que nos explica esto, doctor Espadas. Y, consejero, por último, preguntarle también por el asunto de las reformas que se han planteado al Instituto Nacional Electoral. El otro día escuchaba una entrevista del consejero presidente Lorenzo Córdoba que decía, bueno, en 30 años, ¿no?, la democracia se ha ido construyendo y perfeccionando y gracias a el INE tenemos este momento nacional. Yo agregaría que también ha sido una construcción ciudadana, ¿no?, de mucha participación y de mucha supervisión en los distintos actores de la vida pública en general, lo que ha permitido este momento nacional. Preguntarle si efectivamente ya llegamos a un punto en el que se tenga que replantear al Instituto Nacional Electoral y qué es exactamente lo que consideraría usted que se puede evaluar. Decían algunos senadores, por ejemplo, ¿no?, que la participación en ciertos espacios, como presentaciones de libros o posturas públicas de algunos consejeros, cuando manipulen la percepción de un candidato o de un funcionario público, no debería permitirse y demás. ¿Está usted de acuerdo con que es momento de replantear al INE y el margen de actuar de sus consejeros y consejeras? A ver, lo primero que quiero decir es que este es justamente el momento para debatir reformas legales que pudieran afectar al INE o cualquier otra institución pública del país. Somos una institución pública. Las características de la institución están definidas y deben estar definidas por la voluntad popular a través del Congreso de la Unión. En ese sentido, es justamente en medio de una campaña para elegir diputados federales que es pertinente discutir los diferentes planteamientos en torno al electoral. Entrando ya en el fondo, bueno, a mí me parece que hay muchas cosas que se pueden discutir del instituto, hay cosas que me parece que se deben corregir. Creo que ha habido errores en las decisiones que incluso tienen que ver con reformas legales que se deberán hacer. Pero lo que no creo que pueda estar a discusión sensatamente es la necesaria independencia del Instituto Nacional Electoral en relación con los poderes de la Unión. Es decir,
efectivamente el INE, que ha sido un eficaz guardián de la democracia a lo largo de sus 30 años, si lo consideramos desde el IFE, sus 30 años de existencia, lo cierto es que estas capacidades dependen directamente de que no dependa de un poder. Esto es, el servicio que el INE proporciona a la ciudadanía, el de una autoridad que no forma parte de los poderes, que en consecuencia, por ejemplo, hay que decirlo con toda claridad, cuyas capacidades operativas le dan para montar una elección sumamente eficiente, pero no tendría la capacidad para, al estilo de las elecciones antiguas, montar un ejército de defraudación. Recordemos que eso en los años 70 y 80 se hacía desde el poder, es decir, no era el aparato electoral el que hacía el fraude, eran grupos organizados vinculados al gobierno, los que con grandes cantidades de dinero del gobierno que no pasaban por buena cuenta, hacían el fraude. Eso hoy es absolutamente imposible por muchas razones, la primerísima de las cuales es que como autoridad el INE no solo tiene mecanismos que garantizan la imparcialidad, sino que esos mecanismos están a la vista de todos, son revisables y son incluso impugnables ante el Tribunal Electoral. Hay cosas que el tribunal le ha dado, ha tomado decisiones diferentes de las que en su momento el INE ha resuelto. Es decir, no se trata nada más de que una decisión u otra pueda parecernos más o menos satisfactoria, sino de que en un análisis detenido vamos a observar sin lugar a dudas que la imparcialidad de las decisiones del INE está garantizada por una amplia diversidad de mecanismos que impiden su uso faccioso. Permíteme ponerte un ejemplo muy concreto. La impresión de sobretiros ilegales de boletas era un instrumento sustancial de los fraudes electorales de los años 70 y 80. Hoy es absolutamente imposible que nadie haga un sobretiro de boletas porque es un material que se cuida en ciertas etapas más que los billetes de banco. Se hace en papel de seguridad con una serie de medidas secretas de autenticidad que permiten identificar una boleta en cualquier circunstancia, y es absolutamente imposible que, como ocurrió por ejemplo en la elección del 88, haya sobretiros de boletas impresas fuera del circuito legal y que el día de la elección se introduzcan en las urnas. Esto no ha ocurrido en este país, por lo menos desde 1997, yo creo que desde bastante antes, pero sin lugar a ninguna duda, de 1997 a la fecha, jamás ha habido lo que entonces se llamaba un taco. Un taco era meter un montón de boletas por un solo ciudadano. Tampoco ha habido lo que en aquel viejo caló, los viejitos de mi edad lo recordarán, llamábamos las urnas embarazadas. Es decir, el representante del partido estaba a las 7:30, la casilla que debía abrir a las 8 ya estaba abierta, y dentro de la urna había un montón de boletas para cuando la urna se abría al público. Esto es materialmente imposible el día de hoy, por la forma como seleccionamos a los candidatos, a los funcionarios de casilla, por la forma como se les entrena, por la relación institucional que hay en todos los procesos con los partidos políticos, que son vigilantes de cada cosa que se hace. Es decir, pensar que hoy un fraude electoral se podría hacer rellenando urnas, metiendo boletas, cambiando actas, pues forma parte del terreno de la fantasía. Esto es técnica y materialmente imposible. Consejero Espadas, pues muchísimas gracias por esta revisión de tantos temas y por estas precisiones que nos hace, sin duda, muy útiles para nuestra audiencia. Le agradezco muchísimo, bienvenido siempre al espacio y ojalá podamos seguir conversando rumbo al 6 de junio próximo. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Todo nuestro, muchísimas gracias. Fue el doctor Ukhib Espadas, quien es consejero electoral del INE. Y rapidísimo revisamos otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre